Es válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. El ciudadano Enrique Peña Nieto es presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Informo que no puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado válida la elección presidencial. Las elecciones no fueron ni limpias, ni libres, ni auténticas. En consecuencia, no voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto. La legalidad es fundamental para nuestro sistema democrático. La competencia electoral parte de un principio elemental. Hay reglas, tiempos y procedimientos. Todos los contendientes los aceptamos y tenemos obligación de respetarlos. De conformidad con la decisión mayoritaria de la ciudadanía y con el fallo definitivo de este órgano jurisdiccional, tendré la elevada responsabilidad de conducir el gobierno de la República para el periodo constitucional 2012-2018. En México, el Tribunal Electoral ha validado la elección presidencial, rechazó el recurso presentado por el movimiento progresista para tratar de invalidar la elección presidencial. El tribunal unánimemente votó en contra de esta posibilidad y bueno, pues lo que siguió fue la calificación, la validación del proceso presidencial y la calificación para nombrar presidente electo a Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador, el candidato del movimiento progresista, como usted escuchó, ha anunciado públicamente que rechaza los resultados de este fallo del tribunal y bueno, pues se crea una circunstancia en México que se describe básicamente en estas declaraciones que usted acaba de escuchar. Para analizar lo que ha sucedido en nuestro país en este proceso político electoral y el momento que se vive en este 2012, hemos invitado a dos expertos en materia político electoral que están aquí para pues conversar, para analizar precisamente lo que digo. Eduardo Huchim, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Carmen, encantado. Buenas noches, gracias por estar aquí. Jorge Alcocer, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Jorge. Carmen, un gusto. A los dos, gracias. Bueno, están ahí ya los elementos a la mesa. Jorge, ¿cómo describes la situación, el México que se vive en este 2012 después de lo sucedido? Estamos al final de la elección. La elección ha concluido. Las sentencias, lo que ayer decidió la Sala Superior y hoy culminó con el acto jurisdiccional de calificación final de la elección y entrega de la constancia de mayoría al ahora sí ya presidente electo Enrique Peña Nieto, es opinable, pero ya no es impugnable. La sentencia ha caído, es definitiva e inatacable, ha concluido el proceso electoral, Carmen, y entonces ahora podemos entrar a muchas discusiones sobre lo ocurrido, pero hay una verdad constitucional jurídica. Hoy México tiene presidente electo. Eduardo Huchim, ¿qué dices? Bueno, ciertamente la última palabra está dicha, el proceso electoral ha concluido, hay un presidente electo y ciertamente la sentencia desde luego es muy opinable y para mí es altamente insatisfactoria esta sentencia sobre el juicio de inconformidad del movimiento progresista, insatisfactoria si queremos decirlo con suavidad, vergonzosa si queremos decirlo con menos suavidad. ¿Por qué? Porque yo creo que el tribunal, yo diría que confundió la naturaleza de la impugnación, que tenía que ver con principios constitucionales, y se dedicó sencillamente a refutar, a desestimar una por una las impugnaciones, los argumentos, las pruebas, todo lo que planteó el movimiento progresista.
Y bueno, yo estaba haciendo un poco de memoria sobre la sentencia de 2006, que también fue lo que fue, ya sabemos, y primero me preguntaba cuál habría sido peor. Ya no tengo duda, esta es peor que la de 2006. La de 2006 por lo menos reconoció que el activismo de Vicente Fox había puesto en riesgo la validez de la elección. Y expresamente se dijo así, aunque luego dice que no fue tan determinante, etcétera. Y esta es una de las contradicciones que se le reprochan a aquella sentencia y a aquella sala superior. Esta sentencia, los magistrados no quisieron correr riesgos, no aceptan nada de lo que les dijo el denunciante y únicamente menciona leves indicios de irregularidades. Esto es lo más que dice la sentencia. A ver, la sentencia es larguísima. Estamos hablando de 1,345 fojas. Yo empecé a leer hoy en la mañana, porque después de estar contigo en tu espacio matutino en MBS, todavía no estaba. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí. Bueno, ya la pusieron, son 1,345 fojas. Las sentencias, Eduardo, tienen varias formas de ser evaluadas y valoradas, digo yo. Unos las pesan, otros las miden. Miren, yo hice este cálculo. Si pusiéramos las 1,345 fojas a tamaño oficio, cada hoja a tamaño oficio mide 34 centímetros, si pusiéramos una hoja tras de otra, juntaríamos 475 metros, más de la prueba de los 400 metros planos. Bueno, pero si las pesamos, ahora, pero si las leemos, es otra cosa. A ver. Yo empecé a leer algunas partes que para mí son del mayor interés. El asunto de la radio y la televisión, Carmen. El asunto Monex 1, Monex 2, Monex 3, Soriana. Ahí me concentré y debo reconocer que sí encontré exhaustividad. Sí están ahí expresados no solamente refutaciones, Eduardo, sino valoraciones y ponderaciones respecto de los elementos de prueba con los que cuenta el tribunal. Unos que le presentó el Movimiento Progresista y Andrés Manuel López Obrador, y otros que el tribunal obtuvo a través de los reportes que le brindó el Instituto Federal Electoral, la unidad de fiscalización. No quiero entrar ahora en detalle, pero en el caso Aquino, Carmen, del que hemos comentado contigo varias veces, por cierto, hay un apéndice prácticamente dedicado a ti. ¿A mí? A la entrevista. No, no, a la entrevista. A la entrevista o a las entrevistas que hiciste al señor, ya es que tiene varios nombres, José de Aquino, Ponce de Aquino, como se llame. Hay todo un apéndice sobre eso. No es tan largo como las 1,300 y tantas. Pero de ahí queda claro que no existen en el expediente, en las pruebas, los elementos de convicción que pudieran llevar al tribunal a decir que en el caso Aquino se configuraron las violaciones constitucionales que alegó la coalición Movimiento Progresista. En el caso Monex no lo tengo tan claro, porque es bastante más enredado, porque ya ves que hay ¿cuántas empresas? Inicio, EFRA, Atama, Alquino, bueno, es bastante más complicado. Lo que yo tengo para mí, en lo que llevo leído, Carmen, Eduardo, es que el tribunal hizo en esta etapa, desde que se presentó el juicio de inconformidad del Movimiento Progresista hasta el día de ayer o antier, un ejercicio de valoración comprensiva, compleja, que permite arribar a una conclusión. Yo, Eduardo, discrepo de tu opinión. No creo que sea vergonzoso. Creo que podría ser insatisfactorio. A mí también me hubiera gustado que otros elementos pudiesen haber sido valorados. Pero en el marco constitucional y legal que tenemos en México, el tribunal no es arbitrario. Eduardo Cuchín, ¿qué dices? Bueno, primero tendría que decir que una manera rápida de leer las sentencias es primero leer la cuenta y escucharla. Yo hice las dos cosas, la escuché y la leí, de tal suerte que cuando quieras ampliar alguna cosa en particular, te vas a la sentencia. Pero la cuenta, o sea, el resumen que se leyó ayer durante casi una hora, creo que es una forma muy rápida, facilita mucho la lectura de esas efectivamente 1,000 y tantas páginas. ¿Por qué digo que es vergonzosa? Porque el tribunal
que tiene por obligación dar certeza, lo que deja es duda. ¿Qué pasa con las empresas fantasmas que se fueron a buscarlas y no estaban? Que tiene registrados a socios que están en alguna parte de la ciudad que no corresponde al domicilio fiscal y que uno de ellos está muerto y que en ningún caso podría haber sido socio de una de las empresas involucradas porque sencillamente no tenía recursos. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el presunto rebase del tope de gastos de campaña? ¿Qué hizo el tribunal para llegar a esa información? Bueno, hizo esto. El 27 de este mes de agosto pide información a la unidad de fiscalización y le pide información a la PGR, que recordemos que uno de los problemas fue la compra y coacción del voto, que es delito electoral. Y antes de que reciba la respuesta de la PGR, que se supone, según se desprende de lo que dice la sentencia, la recibe el 29, antes de recibir esa información, circula el proyecto en su versión final. ¿Qué le mereció la información que le pudo dar la PGR o la que le pudo dar la unidad de fiscalización? A esas alturas yo sostengo que la unidad de fiscalización ya tiene suficiente información para llegar a conclusiones preliminares. Y eso no sabemos nada. Después de la pausa. Entonces, si no nos dio certeza, pues hay una duda que me parece que queda flotando sobre varios de los asuntos que se plantearon. Volvemos después de la pausa. Es que te interrumpí. México tendrá una presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos los mexicanos. La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo. Convoco a todos los partidarios de la democracia y de nuestro movimiento a que nos congreguemos en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 9 de septiembre a las 11 de la mañana. Ahí definiremos lo que sigue. Bueno, pues estamos oyendo parte de lo que han dicho los actores políticos de lo que está pasando en México. Dices, Jorge Alcocer, esto ya es no es impugnable, es opinable, desde luego que es muy opinable todo lo que está pasando. Y ahora tenemos una circunstancia, pues como la que acabamos de ver, un presidente electo y un actor político de primer nivel que dice: yo no estoy de acuerdo con lo que resultó de este tribunal, y bueno, pues habla incluso de desobediencia civil y convoca a 9 de septiembre para lo que vaya a suceder. Al final de cuentas, ¿con qué nos quedamos? Más allá de que aquí hay documentos y sentencias y demás, yo les pido a ambos que han seguido, como los demás mexicanos, un proceso que no empezó necesariamente en las precampañas y campañas, que hay un tramo de revisión legal y formal y que hay un fenómeno que hay que revisar en su conjunto y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la televisión. Queda esta circunstancia de si la televisión hiciera presidentes, tomando la frase de Peña Nieto mismo en uno de los debates. Ese es un tema que está ahí. ¿Qué incidencia tuvo precisamente el tema de la televisión en este proceso electoral? ¿Qué tipo de fenómenos de poder hay aquí hoy en México y de los cuales hay que hablar más allá incluso de las sentencias del tribunal? Este proceso electoral, Carmen, Eduardo, nos deja muchas lecciones, muchas enseñanzas sobre lo que ya hemos avanzado y lo que nos falta. Estamos de acuerdo. Y quizá lo que nos faltó y nos falta como nación y como democracia es poner solución a la influencia de los poderes mediáticos, porque en México esos poderes mediáticos tienen nombre y apellido, Carmen, y todos lo sabemos. En México no tenemos pluralidad informativa
en la televisión, porque tenemos un duopolio que ahora, mediante todas estas alianzas estratégicas para el triple play y para el cuádruple play, pues prácticamente de duopolio va a pasar a ser un monopolio. Eso, la reforma electoral de 2007-2008 quiso atajarlo, quiso ponerle un alto, cuando prohibió a los partidos políticos, a los candidatos y a cualquier persona física de cualquier naturaleza o moral, comprar tiempo en radio y televisión con fines político-electorales. Pero no fue suficiente y hay que reconocerlo. ¿O causó fenómenos? Bueno, tenemos problemas graves. Distorsiones. Tenemos ¿Distorsiones graves? porque no tenemos pluralidad. La baja calidad de nuestra democracia tiene que ver con la baja calidad de los principales medios de comunicación, que son las dos cadenas televisoras. Su baja calidad informativa y su falta de compromiso democrático. La pregunta que cabe en esa lógica es, bueno, ¿qué tipo de presidencia se ejercerá en función de esa crítica que muchas personas en este país le hacen a Enrique Peña Nieto? Le llaman a algunos candidatos de la televisión. Bueno, incluso las redes sociales hoy en México estuvieron con una gran fuerza. Durante muchas horas estuvo el hashtag EPN, imposición de EPN, como una forma de hablar de un fenómeno de esa naturaleza, lo cual obliga a preguntarnos qué tipo de poder se va a ejercer a partir de un tipo de elección como la que acaba de ocurrir en México. Eduardo Juchín. A mí me viene a la mente la frase que se atribuye a Karl Popper: si la televisión no está bajo control del Estado, esa televisión puede destruir la democracia. Y yo creo que estamos en algo parecido a una situación de descontrol sobre los medios electrónicos. Yo creo que el ejemplo, y no es tanto, Jorge, que haya sido insuficiente la reforma de 2007, el problema es la aplicación. Vimos a un candidato, Peña Nieto, que durante todo su sexenio prácticamente estuvo todos los días en la televisión, hasta por las cosas más nimias. Y no hubo ningún problema con que a partir de 2008, por lo menos, esa presencia era violatoria del 134 constitucional. A poca gente le importó, pero bueno, estamos viendo el resultado. Fue la construcción de la candidatura. Se prohíbe la propaganda personalizada, sencillamente. Y que, por cierto, dice que en ningún caso será tolerada, de tal suerte que yo creo que esa disposición del COFIPE que permite la publicidad en los días previos y posteriores a los informes es inconstitucional, pero ese es otro tema. Para no desviarme, yo creo que la gran lección de este proceso electoral es que la materia electoral no la tenemos resuelta. Y yo creo que no la tenemos resuelta. Avanzado, ¿no? Por supuesto que hay avance, pero no la tenemos resuelta. Y uno de los graves problemas en esta irresolución de la cuestión electoral es la actuación de las autoridades electorales. Tenemos evidencias que se presentan, como en el caso de justamente que ahora volvió a tomar actualidad, que ya era cosa juzgada, el asunto de los promocionales de Peña Nieto sobre su quinto informe, que estaba previsto, está establecido que solamente puede difundirse en los límites territoriales de que se trate, y que se difundió en todo el país, bueno, excepto en Tlaxcala. Y no pasó nada. El tribunal, este mismo tribunal, esta misma sala superior, lo exoneró a él y pidió que se sancionara a las televisoras. En fin, el problema son también nuestras instituciones. Volvemos después de la pausa. Reitero mi agradecimiento a los más de 19 millones de ciudadanos que me dieron su voto y con ello la oportunidad de encabezar la transformación de México. El cómputo de los votos fue un ejercicio inédito de certeza y transparencia. Aunque nos sigan atacando, acusándonos de malos perdedores, de locos, mesiánicos, necios, enfermos de poder y otras lindezas,
Preferimos esos insultos a convalidar o formar parte de un régimen injusto, corrupto y de complicidades que está destruyendo a México. Pues así está este México del 2012 y nos despedimos de este programa con un breve comentario. Jorge Alcocer, ¿cómo te despides? Yo me despido, Carmen, valorando altamente la participación que tuvimos el 1 de julio y intentando llamar a ver el proceso electoral en su conjunto. Es un proceso electoral que no duró 2 días, duró casi 11 meses. Empezamos en octubre, hoy estamos terminando. Las elecciones no son perfectas, son perfectibles. Tenemos déficits en nuestro sistema electoral, tenemos problemas de fiscalización que tenemos que resolver, tenemos que fortalecer y ampliar las facultades de nuestras autoridades electorales. Pero, discrepando de mi amigo Eduardo Huchim, para mi valoración, creo que el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo fundamental, en su mandato constitucional y en su responsabilidad, han cumplido con la ciudadanía y han cumplido con México. Me quedo con esa valoración. Gracias, Jorge Alcocer, por estar aquí. Eduardo Huchim, ¿cómo te despides? Carmen, yo quisiera destacar un aspecto, yo diría que hasta luminoso, de la sentencia del Tribunal Electoral. Se trata de que a partir de ahora creo que va a haber pocas dudas de que los principios constitucionales, si se violan, son causales de nulidad. Creo que es un asunto muy relevante de esa sentencia, una luz en la oscuridad. Por lo demás, yo creo que con esta sentencia, y quiero decirlo con mucho cuidado, quisiera que no suene estridente, pero creo que con esta sentencia los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral traicionaron su carácter, su papel de garantes de la Constitución, porque en vez de dar certeza, que es un principio al que están obligados, dejaron dudas. En vez de proteger la Constitución, pareciera que lo que protegieron fue la impunidad. Y esto es lo que me parece muy lamentable de esta sentencia del Tribunal Electoral. Pues ahí está abierto todo esto. Gracias a los dos por estar aquí para exponer sus puntos de vista y revisión de lo que está pasando en México a raíz de lo que ha sucedido con el tribunal y de esta declaratoria de mayoría y bueno, pues ya el nombramiento como presidente electo de Enrique Peña Nieto y las consecuencias que bueno, todo esto tiene. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Buenas noches. Gracias, Jorge Alcocer. Gracias, Eduardo Huchim. Buenas noches, Carmen. Y gracias a usted por acompañarnos en este programa. Hasta la próxima.